El mensaje es claro. Si te metes con las personas equivocadas, tu suerte está echada, y no importa el estatus social, vínculos políticos y tampoco los famosos están exentos. Con el crimen organizado no se juega. De hecho, los cantantes de corridos están fuertemente ligados a estos grupos delictivos. Es decir, ciertos cantantes o bandas del regional mexicano, del grupero, o cantantes de corridos hacen canciones enalteciendo a un personaje o líder de estos cárteles, o bien, todo lo contrario. Escriben canciones retando a los peces gordos de las mafias más poderosas. Incluso muchos tienen nexos con estos hombres. Fueron las nieves de enero y llegaron las flores de mayo. Se piensa que el primer cantante que fue desvivido en un ajuste de cuentas es ni más ni menos que Chalino Sánchez, pero la realidad es otra, y si bien no fue el primero, sí fue el que más impacto ha causado en México y Estados Unidos. Chalino tristemente dejó un claro mensaje tras su partida, mensaje que otros cantantes de este género no entendieron. Pues me inicié por allá en las fiestas de mi rancho, tú sabes, las kermeses y todo eso, los días de las madres. Ahí me ponían a cantar, que por cierto pasaba una vergüenza de nada. Y así fue. Rosalino Sánchez Félix nació un 30 de agosto de 1960 en un rancho llamado El Guayabo, en Culiacán, Sinaloa, México. Chalino creció en una familia muy humilde, de origen campesino, junto a sus padres Santos Sánchez y Zenorina Félix. Fue el más joven de 8 hermanos. De niño vivió en condiciones muy duras, marcadas por la pobreza y la violencia en la región, que además contaba con un nulo desarrollo económico, y era un pueblo casi exclusivo del campo, donde las familias no tenían futuro. A los 15 años sufrió la pérdida de su hermano Armando, quien perdió la vida en Tijuana, lo que lo impactó profundamente. En su juventud emigró a Estados Unidos, primero radicó en Oregón y luego en Los Ángeles, donde trabajó en varios empleos. Comenzó a componer corridos para amigos y conocidos que querían que se contaran sus historias a través de canciones. Su estilo fue crudo y realista, hablando de narcotráfico, migración, venganza y vida en el campo, lo que conectó con la comunidad migrante mexicana. Grabó de manera independiente casetes que se vendían en swap meets y calles de Los Ángeles, ganando popularidad de boca en boca, así como se hacía en aquella época, donde no había redes sociales ni plataformas musicales. Entre su discografía podemos encontrar álbumes como El Bandido Generoso, Alma Enamorada, Nieves de Enero y más. El rey del corrido había recibido un atentado antes de su fatal desenlace en el Festival de Coachella en 1992, cuando un hombre lo sorprendió impactándolo en 2 ocasiones en el torso. Pese a que se vio delicado, por fortuna vivió para contarlo, pero la suerte no siempre le iba a sonreír. O sea, hay mucha gente que tiene toda la creencia que te moriste. Sí, que todavía está ahí encerrado en el círculo, que piensan que ya me morí, que ya me velaron, que ya me enterraron, pero... Para nada. Pero la desgracia se hizo presente. El 15 de mayo de 1992 tuvo una presentación en Culiacán, Sinaloa. Chalino hizo su aparición en la discoteca Bugambilias. Hay un muy famoso video donde se le puede ver nervioso, o al menos eso se percibe durante su actuación. Se puede observar que alguien le entregó un papel con un mensaje. Se especula que era una amenaza. Aunque era muy normal que a él le entregaran peticiones de parte de sus fans, como saludos, canciones y números telefónicos de sus admiradoras. Nunca se supo qué contenía el papel, pero se presume que eran amenazas, aunque hasta el día de hoy no hay nada comprobado. La madrugada del 16 de mayo de 1992, Rosalino salió del evento acompañado por su hermano, algunos músicos y personas de seguridad. Se dirigían en caravana hacia donde se hospedaban. Durante el trayecto, hombres armados, supuestamente vestidos de judiciales, los detuvieron. Les dijeron que su jefe quería hablar con Chalino y que solo lo necesitaban un momento. Chalino aceptó ir con ellos. Chalino fue llevado en una camioneta para no volver jamás. El 16 de mayo de 1992, una persona que circulaba cerca de un terreno, en un canal de riego, descubrió el cuerpo de un hombre joven. Se encontraba cerca de un poblado llamado Los Laureles en Culiacán. Efectivamente, presentaba señales de agresiones físicas. Tenía 2 impactos en la nuca, lo que se identificó como un tiro de gracia. Al momento de su partida, estaba casado con Marisela Vallejos y tenía 2 pequeños hijos. Su muerte quedó rodeada de rumores sobre venganzas de grupos delictivos, nunca se esclareció oficialmente. Además, su figura se convirtió en un mito dentro de la música regional.
Felipe Arriaga fue un cantante y actor mexicano de música ranchera, cuyo verdadero nombre era José Luis Aguilar Oseguera. Nació en Jacona, Michoacán, el 27 de septiembre de 1937. Fue conocido por su voz potente, su estilo tradicional y por haber sido amigo cercano del famoso cantante mexicano Vicente Fernández. También participó en películas del cine mexicano, muchas de ellas del género de acción y ranchero, entre ellas Un cura de locura y Entre monjas anda el diablo. Se dice que Felipe fue la persona que confió en el talento de Vicente Fernández, incluso le ofreció apoyo económico y le animó a probarse en la Ciudad de México. Además le ofreció trabajo para que fuera la voz principal de su mariachi. Eran tan buenos amigos que además, el charro de Huentitán le pidió ser padrino de su primogénito Vicente Fernández Jr. Se comenta que Cuquita, la esposa de Vicente Fernández, lo miraba con recelo. No era una persona grata para ella. Tristemente, la vida de Felipe se vería interrumpida de manera abrupta en el auge de su carrera profesional. El 3 de noviembre de 1988, cerca de las 7:15 de la tarde, Arriaga llegaba a su residencia que compartía con su esposa e hijos ubicada en la colonia militar Marte en la Ciudad de México. Un amigo de nombre Ramiro le pidió a Felipe Arriaga que saliera a ver su auto, un hermoso Ford Cougar último modelo. El príncipe purépecha, como era conocido, le dijo a su hijo que lo acompañara. Estos salieron a las afueras de la casa. En ese momento, Ramiro se metió a encender el auto cuando inesperadamente unos hombres salieron de entre los árboles. El hijo de Arriaga alertó a su padre e intentaron huir hacia el portón de la casa. No obstante, estos hombres le dispararon a Felipe a solo un par de metros. Felipe Arriaga recibió 5 impactos en diferentes partes de su cuerpo. Su esposa llamó a la Cruz Roja, pero no se pudo hacer nada. Felipe pereció debido a las lesiones. Se quedó dormido en los brazos de su hija mayor en plena vía pública. El caso nunca se esclareció por completo. Existen diversas versiones no confirmadas oficialmente. Algunas teorías apuntaban a un posible ajuste de cuentas o envidias dentro del medio artístico, pero nunca se reveló una causa concreta, ni se identificó públicamente a un autor intelectual o material con pruebas definitivas. Sin embargo, no hubo relación de Felipe con la delincuencia. Él había sido un hombre muy trabajador durante casi toda su vida. Hubo una teoría muy descabellada en la que se decía que fue el propio Vicente Fernández quien lo mandó a eliminar, esto porque Felipe representaba un estorbo para que la carrera de Vicente terminara de despegar. Sin embargo, esto no tiene sentido alguno, puesto que Vicente ya tenía una gran trayectoria hacia finales de los años 80. O sea, a él le cancelan su carrera en la CBS porque Felipe Arriaga está vendiendo más que él. Entonces, la CBS le dice, estás cancelado, charrito, y a lo mejor te tienes que regresar a Guadalajara o a Esa escena viene en el tráiler. Sí. Felipe Arriaga fue una figura muy importante en la música ranchera. Su partida fue cruel y sorpresiva, y su caso permanece sin resolver más de 3 décadas después. La falta de claridad sobre los motivos y autores de este hecho refleja la impunidad que ha afectado a muchas figuras públicas en México. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor duele más que el olvido. Víctor Iturbe, conocido artísticamente como el Pirulí, fue un destacado cantante mexicano nacido el 8 de mayo de 1936 en Guadalajara, Jalisco, México. Su carrera musical comenzó en Puerto Vallarta, tras un accidente en Acapulco que lo llevó a abandonar su trabajo como payaso acuático y dedicarse al canto. Regresó a Puerto Vallarta para recuperarse de su accidente y comenzó a cantar en el bar Hotel Posada Vallarta. Su primer álbum, llamado Noches en la Posada Vallarta de 1964, fue patrocinado por el dueño del hotel para promover su establecimiento. El éxito del disco llevó a su reconocimiento nacional, abriéndose paso como uno de los cantantes más importantes en la década de los 80. Entre sus éxitos se encuentran canciones como Confidencias de Amor, Verónica, Pregunta lo que quieras, 3 regalos y más. Víctor era un padre de familia, tenía 4 hijos y pecaba de ser supremamente divertido, pero Víctor estaba a punto de tropezar con uno de los hechos más misteriosos y que estremecieron al país en esa época. Era medianoche del domingo 29 de noviembre de 1987. Víctor, de 51 años, se encontraba en su casa en un famoso fraccionamiento de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. El concierto que daría en Tijuana poco antes había sido cancelado. Su esposa Irma e hijo Víctor Manuel estaban en el hogar también. Se sabe que su hija había salido de casa, pero no llevaba llaves,
por lo que cuando llamaron a la puerta, Víctor decidió abrir pensando que sería su hija, y fue allí donde Víctor perdió la vida luego de 6 impactos. En ese momento, al escuchar las detonaciones, su esposa e hijo bajaron de inmediato, encontrando al padre de familia en el piso. Casi de inmediato se dio aviso a la policía municipal, que luego de tomar conocimiento del hecho, dio aviso a la gente del Ministerio Público de Tlalnepantla. Agentes y elementos de servicios periciales se trasladaron al domicilio para realizar las diligencias correspondientes. En la inspección ocular, el personal de la Procuraduría certificó que el artista recibió 5 impactos de un calibre 45, tanto en el tórax, abdomen y brazo derecho. Por la forma en que se cometió el hecho y por las evidencias que aún no se precisaban del todo, el MP señaló que lo sucedido al cantautor se perfiló muy probablemente como venganza. Pero aquí vienen muchas contradicciones. Las investigaciones revelaron que Iturbe había recibido amenazas telefónicas desde varios días antes, aunque no se supo de dónde y de quién o quiénes venían esas amenazas. Además, se sabe que su cuerpo fue movido de la escena y que también habían limpiado la alfombra de la casa. La familia llamó a una ambulancia, pero solo llegaron para confirmar su deceso. Hubo testigos que vieron correr a 2 hombres cerca del fraccionamiento esa noche, pero de nada sirvió. No pudieron reconocerlos debido a la oscuridad. No se sabe si solo fue uno el que detonó el artefacto. Un dato curioso fue que en el río Moritas, en Atizapán de Zaragoza, se descubrió un sillón lleno de líquido rojo que coincidía con el que se encontraba en la sala de la familia Iturbe, su sillón favorito en el que Víctor se sentaba a mirar el televisor. Se ha teorizado que en ese sillón estaba sentado el Pirulí cuando su esposa Irma le disparó, y posteriormente el actor mexicano Jorge Vargas, amigo de la familia, ayudó a limpiar la escena del crimen. Todo protegido por Arturo Durazo Moreno. Pero esto no tiene ninguna lógica. Si el suceso hubiera sido planeado por su esposa, lo más seguro es que el hecho hubiera ocurrido fuera de su casa. Tampoco hubo nada que vinculara al actor con el terrible hecho, y no había razón para que su esposa terminara con la vida de su marido cuando éste era la persona que cubría todas las necesidades de su familia. Por otro lado, las autoridades tenían la firme idea de que al cantante le habían disparado mientras estaba en el sillón, donde se dispuso a ver una película, y con ello tenían la sospecha de que los homicidas eran conocidos del cantante. Pero fuera de las teorías que señalan a su esposa y amigos como sospechosos, la realidad es que las autoridades abrieron una línea de investigación de que Víctor tenía nexos con un poderoso cártel de la época y que la familia contaminó la escena por miedo, pues no querían tener el mismo destino que el cantante, y entre menos se involucrara la policía, mayor seguridad habría para la familia. De hecho, ellos mismos ya no querían que la policía investigara el caso porque todos sabían los negocios de Víctor y decidieron evitar que las autoridades supieran quiénes y por qué habían desvivido a Iturbe. Realmente se piensa que ellos también fueron amenazados, pero todo es parte de un rumor que surgió por la falta de cooperación de su vínculo familiar. Incluso al día de hoy, se comenta que el Pirulí fue realmente el primer famoso desvivido por un ajuste de cuentas con la mafia. Aunque fuera de la línea de investigación de las autoridades, había varias teorías. Una de ellas era que todo fue producto de un crimen pasional. Se especuló que Iturbe mantuvo una relación con la esposa de un pez gordo de la mafia o de un político influyente. Otro de los rumores eran las deudas financieras. Algunos sugirieron que Iturbe tenía deudas millonarias debido a su rancho en Vallarta y su estilo de vida lujoso, así como negocios con algunos grupos delictivos, pero no hubo pruebas de ninguna de estas especulaciones. Finalmente, la Procuraduría concluyó que fue un asesinato sin esclarecer debido a la falta de pruebas y la negativa de la familia a colaborar. El caso de Víctor Iturbe, el Pirulí, sigue siendo un misterio sin resolver.